Empezamos. Buenas noches. Nuestro equipo conformado por Apolinario Rivera, Julio David, Fidel Lenín Ríos Espinosa y Eric Stalin Maquera Cruz. Vamos a tocar el tema de la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria constituye uno de los procesos más trascendentales en nuestro país. Se dio en el año 1969, liderado por el general Juan Velasco Alvarado. La reforma agraria marcó un punto de quiebre en la estructura económica y social del Perú. Antes de la reforma agraria, el campo peruano se caracterizaba por una profunda desigualdad social y económica. La mayor parte de las tierras fértiles estaba concentrada en manos de una minoría de familias adineradas, mientras que millones de campesinos trabajaban bajo condiciones de servidumbre o dependencia. La reforma agraria cambió de manera definitiva la historia del Perú. Consecuencias políticas. Pues, en primer lugar, tenemos el fin del poder oligárquico. Antes de 1969, la vida política y económica del Perú está dominada por la oligarquía terrateniente, un pequeño grupo de familias que controlaban grandes extensiones de tierra, especialmente en la costa norte y central. Según estimaciones del Instituto de Estudios Peruanos, menos del 3% de los propietarios concentraban el 70% de las tierras agrícolas de la costa. La reforma expropió más de 9 millones de hectáreas a unos 15.000 propietarios, entre ellos las familias más influyentes del país. De esta manera se rompió el dominio político y económico de la élite terrateniente, modificando la correlación de fuerzas en el Estado peruano. Dos, consolidación del Estado autoritario. Aunque el discurso de la reforma agraria apelaba a la justicia social y a la inclusión del campesinado, el proceso fue ejecutado de manera centralizada y vertical. La creación de Sinamos en 1971 buscó organizar políticamente a los campesinos, pero bajo el control estatal. El régimen de Velasco no promovió una democracia participativa, sino un modelo corporativista. De este modo, si bien la reforma democratizó el acceso a las tierras, pero no democratizó el poder político. Y por último, la reconfiguración del mapa político y surgimiento del campesinado organizado. Pues la reforma también estimuló la organización política y sindical del campesinado, surgieron federaciones y confederaciones como la Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria, que comenzaron a demandar mayores derechos, infraestructura y participación en la toma de decisiones. La reforma agraria de 1969 tuvo un gran impacto económico y social en el Perú. Económicamente, el Estado expropió más de 9 millones de hectáreas de tierra que fueron entradas a miles de familias campesinas. Esto permitió una distribución sin precedentes, pero también trajo algunos problemas. Muchos de los nuevos cooperativos eh, carecían de capacitación, asistencia técnica y financiamiento. Por eso la productividad de agrícola cayó, sobre todo en la costa, donde antes fundaban grandes haciendas que producían azúcar y algodón. Además, el Estado tuvo que gastar grandes sumas de indemnizaciones y en la administración del proceso, lo que afectó las finanzas nacionales. Con el tiempo, el Perú pasó de ser una exportación agrícola a depender de la importancia de alimentos básicos como trigo y arroz. Siguiente. En el aspecto social, la reforma agraria liberó millones de campesinos de las condiciones de servidumbres que existían desde la época colonial. Por primera vez fueron reconocidos como ciudadanos con derechos y se fortalecieron su identidad campesina e indígena. Sin embargo, la crisis de la cooperativa y la baja rentabilidad del campo
muchos campesinos migraron a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Este proceso originó los llamados pueblos jóvenes o barrios marginales en Lima y en otras ciudades. Aunque la reforma trajo dignidad y justicia para el campesino, también generó nuevos desafíos sociales como la pobreza urbana y la falta de empleos estables. En resumen, la reforma agraria cambió profundamente la economía y la sociedad peruana, pero trajo justicia social, no, trajo justicia social, pero dejó pendientes económicos aún pendientes el día de hoy. Cambios culturales y sociales. La reforma agraria alteró la cultura rural tradicional. La figura del hacendado desapareció y fue reemplazada por nuevas formas de liderazgo local. Se fortalecieron las comunidades campesinas, aunque muchas enfrentaron tensiones internas por la administración colectiva de la educación y de los medios de comunicación. Se expandieron hacia zonas rurales, favoreciendo la integración cultural. No obstante, la persistencia de la pobreza y la falta de infraestructura básica impidieron que el bienestar prometido se concretara plenamente. Desigualdades persistentes. Pese a los avances en redistribución, las desigualdades estructurales en el campo no desaparecieron. La fragmentación de la propiedad, la falta de crédito y la escasa tecnificación mantuvieron bajos los niveles de productividad. En la actualidad, el pequeño productor campesino posee un promedio menos de 3 hectáreas y más del 50% de las familias rurales viven en situaciones de pobreza. Estos datos reflejan que la promesa del desarrollo rural equitativo aún no ha sido alcanzada. Balance general. La reforma agraria de 1969 tuvo efectos profundos y contradictorios. Políticamente eliminó el dominio oligárquico y dio voz al campesinado, pero consolidó un régimen autoritario. Económicamente redistribuyó la tierra, pero redujo la productividad y debilitó la agroindustria. Socialmente liberó al campesino y cambió la estructura del país, pero generó migraciones masivas y nuevas formas de desigualdad. Su legado, por tanto, es ambivalente. Fue una medida de justicia histórica, pero incompleta en sus resultados. Constituyó un paso necesario hacia la equidad social, aunque su falta de sostenibilidad técnica y económica impidió un desarrollo rural sólido y duradero. En conclusión, la reforma agraria en el Perú fue un proceso histórico que transformó profundamente la estructura económica, política y social del país. Puso fin al dominio oligárquico, reconoció los derechos del campesinado y modificó la relación entre Estado y el mundo rural. Sin embargo, su implementación apresurada, autoritaria y deficiente impidió alcanzar su objetivo de desarrollo y equidad. Desde una mirada integral, se puede afirmar que fue políticamente necesaria, socialmente justa, pero económicamente ineficiente. Su mayor mérito radica en haber devuelto dignidad y reconocimiento a millones de campesinos que, por siglos, habían sido marginados. El desafío actual consiste en continuar ese proceso de justicia social, pero bajo un enfoque democrático, participativo y técnicamente viable que garantice tanto la equidad como la productividad. No obstante, sus deficiencias en planificación y gestión impidieron que la redistribución de la tierra se tradujera en desarrollo sostenible. En suma, la reforma agraria significó un paso decisivo hacia la justicia social, aunque sus resultados económicos y estructurales revelan que la equidad sin productividad no garantiza el progreso. Su legado nos recuerda que la transformación social requiere no solo voluntad política, sino también visión técnica y sostenibilidad a largo plazo. Muchas gracias.